Bueno, compañeros, siguiendo con el temario, ahora nos toca avanzar lo que es transformador de predicados. Para esto primero veamos unas características que es del transformador de predicados. Primero tenemos que ver que tiene un enfoque a la construcción de programas. Segundo, se orienta a la programación estructurada y generalmente abreviado como Weak Precondition o WP. ¿Okay? Su estructura, o sea, sigue con una estructura similar que la de Core. Por ejemplo, de Core era la precondición, el código y la postcondición. Y ahora en el transformador de predicados, con esto nos va a representar lo que es un transformador de predicados. Si nosotros vemos un PF aquí o un WP o algo así, un WP, esto significa lo mismo. Todo esto significa que es un transformador de predicados. Entonces lo mismo. ¿Okay? Pero mayormente el licenciado lo maneja con esta sintaxis PF. Y aquí tenemos, como vemos, todo esto nos da lo que es el predicado. El predicado, entonces aquí está el código, aquí está la postcondición. Como vemos aquí, S representa el código del programa, la Q la postcondición, la P la precondición. PF es una función de dos parámetros que genera un predicado, también se denota como PF con la coma, ¿no? Lo primero va el código, luego va la postcondición como un transformador de predicados. El transformador de predicados cuenta con las siguientes propiedades. Por ejemplo, si el transformador de predicados tiene un código y de entrada su postcondición es falso, entonces directamente va por falso. Entonces, igual sigue estas reglas. Que si P, entonces nosotros podemos decir que PF del código con P, entonces PF con el código con la Q. En este caso sería la precondición y aquí la postcondición. Es lo que representa. También tenemos lo que es del un sí, solo sí. Entonces, igual a esto. ¿Okay? Un código con su precondición y un código con su postcondición, sí, solo sí. Entonces nosotros podemos, es equivalente a esto. Y esto es equivalente a esto también. Con la conjunción, con el i. Luego también tenemos otro que es con el o. Y esto sería su equivalencia. Entonces si tenemos esto, nosotros podemos decir que pasa esto. O si esto, igual pasa esto. ¿Okay? Y también tenemos unos teoremas que nos va a servir. Por ejemplo, si tenemos un skip en una precondición o en cualquier P o en cualquier postcondición, entonces simplemente llega P. Luego también que es otro es el abort, que a diferencia del anterior directamente nos da un falso. Esto es esto es como la regla de sustitución, y no recuerdo. Esta es la clave. Siempre ahorita lo vamos a ver. Únicamente donde veamos un B y reemplazamos por E. Sí. Como en el anterior, simplemente aquí está nuestra postcondición y donde veamos esa variable lo sustituimos. Como la regla de la sustitución. Y también es esto, que siempre, esto es lo que no nos debemos olvidar, ya que si nosotros tenemos dos códigos y una postcondición, sí o sí tiene que ponerse primero un código, luego el siguiente código. Entonces esto es igual a esto. Y repartimos, que es la transformación de predicados. Primero un código a la respectiva postcondición. ¿Okay?
Para esto veamos unos ejemplos. Por ejemplo, el transformador de predicados. Nosotros tenemos esta postcondición y este código. Por este teorema, que es de la sustitución, entonces nos dice que donde nosotros veamos z, le reemplazamos x más 1. Entonces nos quedaría x mayor o igual a 1, haciendo las operaciones aritméticas más. Porque si nosotros aquí ponemos en vez de z, le ponemos aquí un x más 1, y luego ese más 1 resta, va al otro lado y pasa a restar y solo nos queda 1. Eso nos referimos con lo que es el teorema de la sustitución. Luego también, como veíamos, tenemos esta regla, esta propiedad de la conjunción con un i. Entonces, si nosotros tenemos un código y una postcondición doble, se ve como doble, tomen en cuenta que esto tiene que ser la misma variable en ambos casos para que se pueda aplicar esa propiedad. Entonces nosotros podemos separar por esa propiedad, lo podemos separar. Esto va a ser el transformador de predicados con un código S con x mayor a 2 y con el transformador de predicados con el código y con x menor o igual a 6. ¿Ven? Simplemente esto se reparte. Todo esto es equivalente. Recuerden que esto tiene que ser la misma variable. También tenemos otro acá, o sea, con el sentido inverso, ¿no? O sea, primero tenemos aquí un transformador de predicados con un código S y y menor a 0 y un transformador de predicados con código S con y mayor o igual a 0. Luego, gracias a la propiedad, nosotros podemos juntar todo eso. Nos sale esto. Pasa que y menor o igual a 0 y y mayor o igual a 0, eso es falso, porque solo puede cumplir uno de los dos y no los dos, entonces nos da falso. Y también tenemos uno, como les decía, de lo que es la regla de la sustitución. Sí. Entonces, donde nosotros veamos A, lo reemplazamos por B más C. Entonces aquí tenemos A más X más 7. Entonces, donde veamos A, le ponemos B más C. Y nos da igual a esto. Todo esto equivale a esto. Esto sería en principio para lo que es el transformador de predicados. Y ahora veamos algunos ejercicios para que podamos entender. Por ejemplo, determinar por el transformador de predicados y nos tenemos todo este código. Tenemos ahorita 3 códigos y esta postcondición x igual a más b. ¿Okay? Entonces, solución. Aquí pongamos solución. Repito. Listo. Y ya. Entonces, nosotros tenemos esto. Partimos de esto. Control C. B. Y de aquí tenemos que ir aplicando lo que es la regla de sustitución. O bueno, la equivalencia al teorema. Al tercer teorema. Que es de la sustitución. Ok. Y aquí. Entonces, y también nunca se olviden del cuarto teorema. Que siempre se debe ir por código. Entonces tenemos que separar. Y primero trabajamos eso. Entonces nosotros tendremos que B aquí como nosotros tendríamos esto, donde veamos B
le reemplazamos por 3. Entonces nos quedaría esto. Entonces donde veamos 3 y esto se elimina. ¡Pam! Y donde veamos B le ponemos 3. Ok, listo. Y ahora tenemos el siguiente código. Entonces hacemos lo mismo de nuevo. Control B, coma. Y aquí, donde veamos A, le reemplazamos por 2. Y tendremos lo siguiente. Donde A le sumamos 2. Y se elimina. Y donde veamos, y ahora por último tenemos donde X igual a 5. Entonces donde veamos X le ponemos 5. Entonces esto quedaría en 5. Y esto sumado nos da 5 igual a 5, lo cual da una verdad. Y eso sería todo. ¿Ok? Eso sí no se ve muy bien. Así se ve mejor. Eso. ¿Te entendí esa parte, muchachos? Simplemente es el reemplazo de todo. ¿Ok? Entonces veamos otro ejemplito. Vemos otro. Hallar la precondición. Hallar la precondición mediante el método de transformación de predicados. Cuando nos dicen que hallemos la precondición, siempre nos va a dar que una variable es a otra variable. No como en este caso, por ejemplo, nos está diciendo que no, que directo vale 5, 2, pero en este caso nos están dando que una variable es otra variable, ¿no? Y aquí otra variable. Entonces al final, como vemos acá, recuérdense esto, el resultado de cada transformador de predicados nos da la precondición. Eso es lo que pasa, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nos da que es una verdad, entonces todo el programa se va a cumplir. Y en este caso nos está pidiendo que hallemos la precondición. Entonces, igual que en el anterior caso, solo sustituimos. ¿Sí? Empezamos de aquí. Y primero debemos tomar esto. Ahí. Listo. Otra vez. Vengamos y debemos partir por esto. Entonces, eso. Y entonces donde veamos Y va a ser igual a acá. Pero aquí no existe Y. Entonces no cambia nada. Y seguimos. ¿Sí? Control B. Y esto borramos. Ya nos queda así. Y skip. El skip siempre es como un salto. Entonces diríamos esto. Sí. Y esto sí. Entonces el skip no hace nada, es solo un salto. Entonces sí. Control B. Y esto se elimina. Y nos queda así. Y entonces donde veamos X lo reemplazamos por Y. Y lo cual nos quedaría que Y es mayor a R. Y esa sería nuestra precondición.
La precondición es igual a y mayor igual a. Y ya está. Eso sería todo, muchachos. ¿Ok? ¿Entienden, muchachos? ¿Ok? Eso para empezar. Y ahora, igual existen otros ejercicios. Por ejemplo, este tiene una postcondición doble. Y en algunos casos se termina, o sea, ya cuando haciendo todo el reemplazo, se ve que al final una variable equivale tantos y en el otro lado está la misma variable. Entonces, una precondición, digamos, si lo puedes simplificar, la variable de este lado lo sustituís a este lado. ¿Ok? Y, y eso sería, pero lo vamos a ver con este ejemplo. Y van a ver cómo es que sale. Control V, listo. Entonces otra vez nos pide ya lo que es la precondición. Y nosotros empezamos desde acá. Entonces empezamos todo esto. Ah, no, tenemos que poner P. P. El código. Entonces, control V. Coma. Y la postcondición. Ya. Entonces pues, empezamos de acá. Como ya sabemos, tenemos que hacer reemplazo. Control C. Control V. Y primero tomamos esto. Entonces donde veamos Z le ponemos X más Y. Pero ninguno dice Z. Entonces simplemente baja X igual a y Y igual a B. Y nos desaparece esto. Luego, otra vez tenemos esto. El siguiente código. Y tomamos esta parte. B. Donde veamos Y le ponemos 2 por X. ¿Ok? Entonces nos va a quedar algo así. Control B. Donde veamos Y lo cambiamos por 2 por X. Entonces en este caso solo tenemos que aquí 2 por X. Listo. Y por último tenemos que reemplazar esto. Donde veamos X, le ponemos X menos Y. ¿Ok? Entonces tenemos donde veamos X menos Y. En este caso sería X menos Y. Y así nos quedaría. Pero... Y aquí igual tenemos otro X. Entonces aquí ponemos, entre paréntesis, X menos Y. ¿Ok? Pero como les decía al principio, al final tal vez en una postcondición nos queda dos postcondiciones, por este caso. En sí todo es la postcondición, pero tiene dos partes, digamos. Pero en este caso una precondición, si podemos simplificar, por ejemplo aquí mire,
x menos y, y aquí tenemos x menos y. Eso aquí equivale a a. Entonces nosotros tranquilamente podríamos hacer lo siguiente. Nuestra precondición va a terminar en 2 por a igual a b. Porque x menos y es igual a a y aquí tenemos un x menos y. Entonces podemos hacer el respectivo reemplazo. ¿Ok? Y así quedaría nuestra condición. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Todo claro, ¿no? No es algo muy... Bueno, hasta el momento no es algo del cual debemos hacer un gran esfuerzo para el transformador de predicados. Cuando veamos el if o el while es técnicamente lo mismo, entonces solo es aumentar unas cuantas líneas más. Pero no es algo muy complicado. ¿Ok? Entonces ahora no sé si quieren hacer unos ejercicios como participación para la segunda práctica. Este les va a ir sumando puntos. ¿Ok? ¿Se animan a hacer unos ejercicios, muchachos? La grabación lo voy a detener acá.